Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente de estar junto a ustedes en este domingo 17 de enero del 2021. Comenzando este segundo domingo durante el año, profundizando aquellos temas de fe en el comienzo del tiempo ordinario. Por eso vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanza en tu nombre. En esta presencia de Dios vamos a reconocer nuestros pecados. Porque tú conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Porque tú sabes lo que tenemos en nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Porque a veces nos faltó la paciencia con nuestro prójimo, Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y leemos en esta primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste le respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí, comprendió que era el Señor quien llamaba al joven, y le dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él,
y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Esto es palabra de Dios. Y vamos a leer el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y leemos la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Hemos encontrado a Cristo el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan.
Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro, es decir, piedra. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje que yo quiero, sobre todo, comenzar con este primer libro de Samuel? Este llamado de Samuel cuando era niño. ¿Se acuerda que su mamá le había prometido a Dios, a su hijo, si ella quedaba encinta? Y así fue. Y entonces de niño lo entregó al templo. Y el niño fue creciendo con el sacerdote Elí. Y sucede que en un momento de su historia sucede este acontecimiento, este llamado de Dios. Antiguamente todo esto se pensaba que era solo para la vocación sacerdotal o religiosa, pero hoy se ve que es el llamado a todos los hombres y mujeres que tienen una misión en este mundo y por eso están vivos, porque la vida es misión. Estamos vivos para algo. Si Dios, nuestro Creador, nos quiere vivos, es por algo. Si no, partiremos a la casa del Padre. Pero entonces, mientras tanto, tenemos que saber escuchar como Samuel. ¿Qué pasaba con Samuel? Todavía no sabía quién era que lo llamaba. Y por eso escuchaba el llamado de Dios y iba hasta el sacerdote y le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamás? ¿Ve? Como que no sabía interpretar que el que lo estaba llamando era Dios. Y Elías al principio también se confunde. ¿Por qué? No, yo no te llamé. Pero después se da cuenta. Es un llamado de Dios lo que está recibiendo este niño. Y entonces le dijo, no vengas hasta acá. Vos decís, si alguien te llama, habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, decile que te siga hablando aquel que te llama, que por supuesto era Dios, y el Señor estaba con él, y dice, todo lo que el Señor le decía se cumplía. El profeta Samuel. ¿Ve? En el fondo este llamado, que es por supuesto un lenguaje, ¿no?, de hace muchos siglos, pero este llamado es un llamado a todos. Lo que pasa que como Samuel tenemos que saber escuchar, o lo que es más, tenemos que saber animar la vocación de los demás. Por ejemplo, de nuestros compañeros, de nuestros amigos o de nuestros hijos. Yo en eso tengo que dar un testimonio. Muchas veces yo tuve que cambiar de lugar, ¿según qué? Según el llamado que Dios me decía. Entonces, ¿qué? Lo consulté en la oración, pero también lo consulté con aquellos amigos, amigas, que me iluminaban el camino, que me hacían ver, ahora te hace falta esto, ahora te hace falta lo otro. Lo digo porque en momentos puntuales, casi, digamos, estuve a punto de, por ejemplo, alguna vez me presenté a los franciscanos para venir a misionar aquí. Y después un franciscano amigo me dijo, no, lo tuyo no es de nuestra congregación. Lo tuyo es un llamado propio, lo tenés que hacer vos. Este gran amigo me reubicó, y por eso volví a hablar con los superiores franciscanos, a decirle que no, que tenía un llamado que tenía que ser propio. Pero mi amigo franciscano me ayudó a discernir. Y como digo, esto puede ser cualquiera, porque tal vez un papá, una mamá, o una amiga, un amigo, a quien consultamos y le decimos, a ver, qué nos está pasando para ver qué reflejo hay en el otro, en el amigo. Porque el amigo a veces puede o no llevarme por el buen camino o hacerme ver, este es el camino, el otro. O puede ser un sacerdote o una religiosa, o puede ser, como le digo, alguno que me haga ver
cuál es mi historia, cuáles son mis dones, que a través de ellos Dios me pide un paso o el otro. Yo digo, este tema del llamado es importante porque, insisto, no es solo el llamado a los religiosos o a los sacerdotes, es el llamado a todas las personas a ser misioneras. Y aquí sí entramos en este llamado del Evangelio de San Juan. Ustedes saben que en este nuevo año litúrgico, en realidad, el Evangelio que estamos mirando de este tiempo, durante el año, este año, vamos a tomar el Evangelio de Marcos. Lo que pasa que es cierto que Marcos no tiene tantos capítulos para cubrir los 33 domingos del tiempo durante el año. Por lo tanto, algunos temas, como este de la llamada, se toman, por ejemplo, ahora del Evangelio de Juan. En otros seguiremos con el Evangelio de Marcos, porque es el Evangelio de este año, el Evangelio de Marcos. Pero como le digo, este tema del llamado, porque es corto el Evangelio de Marcos, se va a tomar entonces del Evangelio de Juan. ¿Y qué nos dice Juan? Este gran paso entre el Juan el Bautista y el llamado. ¿Por qué? Porque fíjense que Juan, ante la experiencia de Jesús, para ubicarnos, Jesús fue hasta Juan, se bautizó, pero después de que se bautizó, siguió el camino de Juan. O sea, fue discípulo primero de Juan y después se fue al desierto y comenzó su vida pública. Juan le manda a dos de sus discípulos a ver qué pasa, y Jesús le dice, bueno, los ciegos ven, los paralíticos caminan, y a los pobres se le anuncia la buena noticia del reino. Díganle eso a Juan. O sea, le estaba diciendo la presencia del Mesías. Y el mismo Juan, en este texto, discierne claramente, este es el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir esto del Cordero de Dios? ¿Se acuerdan con Abraham e Isaac, que llevaba para sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le dice, no le hagas nada y sacrifica un cordero? Bueno, ese cordero representaba la vida de su hijo. El Cordero de Dios era la ofrenda de Dios a los hombres. Y por eso dice, este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso los discípulos de Juan siguen a Jesús. Porque el mismo Juan los envía hasta Jesús. Porque Juan tiene una experiencia con Jesús y se da cuenta que él no era el Mesías, era el que preparaba el camino, pero el que sí era el Mesías era Jesús. Y por eso estos dos discípulos, al sentir ese llamado y ese envío de Juan, siguen a Jesús, Andrés. Y parece que el otro sería también Bartolomé. Pero son dos discípulos de Juan que después se vuelven discípulos de Jesús. Pero fíjense que acá en este relato pone algo, yo diría, muy humano, porque dicen, ¿qué buscan? Le pregunta Jesús, ¿dónde vives, maestro? Y uno dice, ¿por qué pregunta dónde vives? Y dice, ellos vengan a ver, le dice Jesús, y se quedaron con él. Y uno dice, ¿qué vieron? ¿Un milagro tal vez? ¿Algún acontecimiento que habrá hecho Jesús? No dice eso. Dice simplemente que Jesús los acogió, los recibió como discípulos. Vengan a ver dónde vivo. Y ellos se quisieron quedar con él. ¿Por qué? Porque el mismo Juan les había anunciado, ahí está el Cordero de Dios. Y ellos buscaban en su corazón esa experiencia con Jesús. Y al encontrarlo, se dan cuenta que este es el Mesías. Este era el que ellos esperaban. Y al ver esa buena noticia, ¿qué hace Andrés? Ve a su hermano Simón y va y le dice, encontramos al Mesías. Al fin, el fin de los tiempos. Para los judíos el fin de los tiempos era eso.
la presencia del Mesías. Al fin, el fin de los tiempos. El Mesías está acá. Y por eso se vuelven ellos misioneros. Y llama a su hermano y va, y tú eres Simón, y de ahora te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, Pedro, en griego. Pero entonces Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Pero no solo, provoca como el contagio de esa buena noticia del Dios con nosotros. Indudablemente, este lenguaje me habla también que este llamado, que lo podemos sentir en nuestro interior y nos puede iluminar alguien de nuestro entorno, al llamado que sea, a la misión que sea, desde donde me toque vivir, padre, madre de familia, hijo, esposo, bueno, donde me toque vivir, no importa dónde, pero siempre es el llamado que me está haciendo Dios y que yo tengo que saber discernir, que por supuesto es a través de una, yo diría, comunicación con Jesús, porque la experiencia de Jesús, del Dios con nosotros, es la que provoca en Andrés ese espíritu misionero. Indudablemente, nosotros al rezar y al profundizar nuestra fe, tenemos que tener esa experiencia de Jesús, que a veces será, no sé, puede ser un retiro, puede ser un momento de oración, puede ser un discernimiento del camino de mi vida, o de mis virtudes, de mis estudios, o de lo que Dios quiere de mí. A ver, ¿qué quiere Dios de mí? Pero siempre es basado en una experiencia de Jesús. ¿Por qué? Porque aquellos que tenemos una experiencia en la intimidad de la oración, en lo profundo del corazón, una experiencia con Jesús, nos quema el corazón y lo queremos transmitir. Nos hace ser misioneros. Y esto es muy importante, y por eso está en el comienzo, en el segundo domingo durante el año, como tema. ¿Por qué? Porque si no puede ser que tengamos una fe solo de catecismo. Pero eso para cuando yo era niño está bien. Como dice San Pablo, cuando yo era niño, quería las cosas de niños, pero cuando me hice grande, dejé las cosas de niño. Mi fe tiene que madurar y crecer. No puede ser la misma fe que cuando me dieron catecismo o cuando me enseñó mi papá o mi mamá. Tiene que haber madurado en ese contacto íntimo con Dios, con Jesús, con la Virgen. Tiene que haber madurado, tiene que haber crecido. Por eso el llamado de la iglesia en esto, así como el otro domingo fue el bautismo de Jesús y entonces mi bautismo, ahora tiene que ser mi llamado a la buena noticia, a la esperanza, al proyecto de Jesús, el reino de los cielos, en medio de lo que me toque vivir. Por ejemplo, acá estamos en Guatemala, Centroamérica, con todo un dolor de nuestros pueblos, no solo por la pandemia. Ahora, más que la pandemia, en esta zona está pegando toda la necesidad de inmigrar. Los inmigrantes que ya no tienen trabajo, que no tienen qué comer, en nuestros pueblos hermanos de Honduras, El Salvador o de acá mismo de Guatemala. No tienen posibilidad de futuro y entonces necesitan emigrar para conseguir trabajo. Y los países y los pueblos, en vez de ayudarlo, nuestros gobernantes le impiden el paso y lo traban con injusticia, diríamos, ¿no? Pero en medio de esto, ¿qué nos toca hacer? Buena noticia de Jesús. Y yo digo esto porque en medio de la pandemia, que gracias a Dios acá en Guatemala, en esta zona, no es tan fuerte porque la gente se cuida bien y entonces no tenemos tanto contagio. Pero esta necesidad de emigrar es cada vez más fuerte por la realidad económica, social de nuestros pueblos. Yo diría, ¿cómo somos signo del reino con ellos? ¿Cómo acompañamos toda esta realidad dolorosa
de nuestros pueblos. Este es un gran desafío. Desde donde me toque vivir, tenemos que ser buena noticia para nuestro pueblo. Bastantes dolores y sufrimientos tiene nuestro pueblo para que nosotros también le tiremos amargura. Tenemos que ser esperanza para nuestro pueblo. Pero eso no se va a dar si nosotros mismos no tenemos una experiencia con Jesús. Si nosotros mismos no tenemos esa esperanza cierta y fuerte en el reino de los cielos. Vamos a pedirle a Jesús y a la Virgen entonces que podamos acrecentar nuestra fe, madurar en nuestra esperanza para profundizar nuestro amor. Y por eso vamos a pedirle a Dios, diciéndole: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y como primera medida, por supuesto, quiero pedir para el fin de la pandemia. Puede ser que las vacunas y que la solidaridad del pueblo haga terminar con esta realidad. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y como segundo, quiero pedir por aquellos hombres y mujeres, familias enteras, que en estos momentos están emigrando y que algunos los están hasta metiendo presos injustamente por querer buscar una vida mejor, un trabajo digno. Por todos ellos, para que no pierdan la esperanza y que encuentren en el pueblo la solidaridad que los poderosos no le quieren dar. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por el Papa, los obispos y sacerdotes para que no aparten su mirada del Cordero y puedan seguir escuchando sus palabras para transmitirla como misioneros, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todas las naciones de la tierra, para que el Señor ilumine a los gobernantes y puedan garantizar justicia, equidad para todas las personas, os roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por aquellos que van a unirse en matrimonio para que cultiven el amor en sus vidas y puedan en el futuro ser ejemplo de matrimonio que no vive alejado del amor de Dios, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por quienes se sienten llamados al seguimiento del Señor, para que sea el mismo Dios quien los ilumine en tomar una decisión y puedan, a ejemplo de Samuel, cumplir cabalmente la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos nosotros, nuestras familias, para que la luz de la palabra de hoy no dejemos de escuchar la voz del Señor que nos llama y podamos realizar los actos que le agraden y perseveremos en el camino de su reino como misioneros, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo para que sepamos escuchar nosotros tu llamado. Te lo pedimos a ti, que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a hacer las ofrendas.
Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre de misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te pedimos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir en la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. A que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me proteja, Padre. Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu amor, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en la paz de Dios. Que Dios lo bendiga.